pequeña reflexión con todos de cómo tener una familia feliz. Mira qué lindo. El deseo de Dios es que seamos felices, que tengamos una familia feliz. Pero nuestra realidad es otra, ¿no? La realidad es realmente que las familias se están destruyendo, se están perdiendo nuestros hijos, nuestros jóvenes. No saben qué estudiar, qué elegir. Las amistades lo están llevando muchas veces a alejarse de Dios. Pero la Biblia tiene una respuesta para nosotros. No se ha olvidado de la familia. Jesús no vino solamente a ser discípulos, no vino solamente a formar una iglesia, sino también vino a traer la felicidad a la familia. En Marcos capítulo 5 vemos a la hija de Jairo. También nos habla de la mujer que tocó el manto de Jesús, que tenía el flujo de sangre. Y quisiera centrarme un poquito en la reflexión en esta mañana, cuando la Biblia habla del milagro que le hizo a la hija de Jairo. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 5, verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Los versículos que siguen es el milagro de la mujer del flujo de sangre, y en el versículo 15 sigue con el milagro de la hija de Jairo. En el versículo 35, mientras aún él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Qué milagro, ¿no? Qué milagro sobrenatural. La Biblia es la verdad de Dios que todos nosotros necesitamos. Dice: ¿cómo puedo cambiar mi hogar? Y el Evangelio ha sido tan pisoteado, ¿no?, por personas que realmente no han llevado la verdad a los hogares, y han creado fórmulas, métodos para que la familia sea feliz, para que nuestros hijos puedan encontrarse con Dios. Pero acá Jesús ve algo muy, muy fuerte que nos revela acá este hombre, este padre de familia. Y vemos que la bendición de nuestro hogar, o llevar a Jesús a nuestra casa, como lo hizo este hombre, depende de nosotros, de los padres. Amén. Nadie puede llevar la bendición a nuestro hogar, sino el padre o la madre. Este hombre, muchos de nosotros quisiéramos tener la fe de Jairo, ¿no? Jairo, que era un principal de la sinagoga, echó por tierra todo lo que sabía y se postró delante de Jesús y le rogó diciendo: ven, ponle las manos a mi hija. Una niña de 12 años estaba a punto de morir, estaba a punto de dejar de existir, y este hombre escuchó de Jesús, como tú estás escuchando hoy día, como estamos escuchando, como se está escuchando el Evangelio a través de muchos medios. Y este hombre le rogó que fuera a la casa, Y dice la Biblia que Jesús fue pues con él. Cuando tú te postras delante de Jesús y lo invitas a tu casa, Él va a ir, Él no se va a negar, Él está esperando tu invitación.
tenemos un libre albedrío que a veces, muchas veces es malo, ¿no? Porque tenemos la elección y queremos cambiar nuestro hogar, queremos cambiar nuestra casa, queremos que nuestros hijos pasen de una vida mejor, pero nunca lo hemos postrado delante de Jesús. Nunca hemos quebrantado nuestro corazón e invitar a Jesús a nuestra casa. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, había un gran lamento. Y este hombre había recibido una noticia, pero él siguió creyendo. Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Muchas veces nos postramos a los pies de Jesús, les rogamos que venga a nuestro hogar, pero llegan esas malas noticias y perdemos nuestra fe, perdemos nuestra confianza. Pero Jesús te dice en esta mañana, en esta pequeña reflexión, que tienes que creer solamente y verás la gloria de Dios. Jesús está muy interesado a ver una familia feliz, a ver una familia que estaba muerta, separada de Dios, para que resucite y se vuelva a Dios. La Biblia no solamente nos habla de un mensaje físico, sino también de un mensaje espiritual. Yo creo que la hija de Jairo resucitó, volvió de la muerte, porque Jesús es la resurrección. Jesús es el poder de resurrección que hay, no solamente físico, sino también espiritual. Nuestros jóvenes quizás, o tus hijos, mis hijos, los hijos de muchas personas que están escuchando, están muertos espiritualmente, están agonizando. Y dirás, ¿cómo hago? ¿Lo tengo que llevar a la iglesia? No, tú tienes que llevar a Jesús a la casa, no tienes que llevar al joven a la iglesia. Jesús tiene que entrar a tu casa. Estamos equivocados de invitarlos a la iglesia como papá, como mamá. Primero, tienes que invitar a Jesús a tu hogar. Entonces Jesús entrará y traerá vida a lo que está muerto. Podrá resucitar esos jóvenes que se han ido tras el mundo, porque muchos hemos acostumbrado quizás una fórmula, ¿no? De decir, vamos a la iglesia, pero ellos no ven a Jesús atrás nuestro. Jesús venía con Jairo. Yo te pregunto, si quieres cambiar tu hogar, tus hijos están viendo a Jesús al lado tuyo. Jairo venía con Jesús. Jairo estaba con Jesús, conversó con Jesús. Tus hijos te ven conversar con Jesús. Sienten que Jesús está al lado tuyo. No podemos cambiar nuestro hogar y llevar la felicidad que nuestros hijos se merecen. Es nuestra responsabilidad, no es la del pastor, no es la del ministro, no es el de la escuela, no es del asistente social, no es del gobierno. La responsabilidad de que la felicidad llegue a nuestro hogar depende de nuestra humillación delante de Dios. Jairo se postró delante de Jesús, un principal de la sinagoga, pastor, un principal que estaba en contra de lo que Jesús muchas veces hablaba, pero la circunstancia lo llevó a moverse en fe. Quizás las circunstancias están, porque lo que mejor siempre están, las malas circunstancias. En este caso Jairo tenía una mala circunstancia. Su hija estaba a punto de partir, una hija de 12 años que Dios le había entregado y Dios se la estaba por llevar. Pero Jairo reconoció que Jesús era el único que podía poner las manos sobre ella y que su hija fuera salva y que viviera. Si hay algo muerto en tu hogar, vuelvo a repetirlo, o en tu trabajo o en tu parte espiritual, póstrate delante de Jesús. Nunca la palabra de Dios fue exhortada por casualidad. Siempre hay un propósito en el cual nosotros estamos aquí, en el cual las circunstancias te están rodeando. Siempre Dios no hace nunca las cosas al azar, no es por suerte o casualidad. Dios tiene grandes propósitos para tu vida y para tu familia. Pastor, venga a mi casa a orar. Primero lleva a Jesús a tu casa. Vio que se acostumbra a eso. Por eso comencé hablando de que es tan distorsionada la palabra de Dios, ¿no? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jairo reconoció que en Jesús estaba la vida. Se postró delante de él. Lo llevó a su casa. No escuchó las malas noticias. Escuchó la palabra de Jesús que tienes que creer.
Dice la Biblia que Jesús sacó a todos, limpió la casa. Quizás habían personas que venían a consolarlo y a llorar con su dolor y no creen en el milagro. Muchos están riendo de vos, muchos quizás le tengas miedo a la burla de que lo va a decir tu vecino, tu amigo, pero no importa, cuando Jesús entra a tu hogar, todo lo que estaba muerto tiene vida. Dice la Biblia y no permitió que nadie le siguiera, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jesús. Quizás tu hogar, para que tenga un milagro, para que Jesús entre, tienes que sacar muchas amistades que influencian mal a tu vida, a tu familia, que están estorbando para que Jesús entre al lugar donde necesitas el milagro. Lo vació, dice, dice, y no permitió, Jesús no permitió que nadie le siguiese. Quizás en tu casa hay algún alboroto y están llorando, pero Jesús te dice en esta mañana, no lloréis, la niña está durmiendo. Amén. Hemos tirado la toalla, quizás vos tiraste la toalla porque te cansaste de que te hiciera daño la religión. Hombres que solamente lo único que saben es buscar y engordar su vientre, que miran solamente para ellos y no le importa el estado de tu familia. Hay alguien que sí le importa y es Jesús. Pero punto número 1, tienes que accionar. ¿Cómo acciono? Postrarte delante de los pies de Jesús, caminar con Jesús, llevar a Jesús a tu casa, sacar de tu casa todos aquellos que te tienen mala noticia y gente que no te va a construir, que solamente están para hacerle fiesta a tu desgracia. Entonces Jesús entrará y tocará lo que está muerto y vendrá a la vida. Y en la última parte me interesa mucho también, que dice, y dijo que se le diese de comer. Él está muy preocupado de cómo te estás alimentando. Está muy preocupado qué está comiendo tu alma, qué está escuchando tus oídos, qué están viendo tus ojos. Jesús quiere ver tu hogar feliz, una familia feliz. Y es la gran responsabilidad de cada uno de nosotros. No le eche la culpa al ministro de Economía, no le eche la culpa al mal trabajo, no le eche la culpa al dólar, no le eche la culpa a nadie. La culpa es nuestra si nuestro hogar está en decadencia. Tú tienes que ir a buscar a Jesús, no al pastor, no al líder. Tienes que ir a buscar a Jesús. Cuando tus hijos miren que tú estás con Jesús, el milagro sucederá. Amén. Amén. Qué buena reflexión para esta mañana.